Bien, con esta misma virtud, debo de indicar, señorita presidenta, a todo el pueblo ecuatoriano, que sí, en efecto, esta comisión, a través de la Secretaría, ha realizado un responsable trabajo, el cual se ha reflejado en esa preocupación porque se me notifique en legal y debida forma acerca de la existencia de este juicio político. Notificación que desde el primer día que vine aquí he sido frontal y claro. Sí se la realizó, se me entregó documentos, pero no tuve contacto con el exterior luego de la entrega de dichos documentos. El contacto fue mínimo a través de una pantalla Zoom de 20 minutos a velocidad, en donde pude referenciar qué más o menos o cómo más o menos se podía dar a conocer la situación que estaba atravesando en ello. Debo de aplaudir la inmediata preocupación de esta comisión al disponer o solicitar para que el SNAI me traslade de un medio en donde es inaccesible el uso de un medio computacional o el uso de otra vestimenta distinta a la que estoy en este momento, puesto con la que demuestro también el respeto a esta comisión, y haber sido trasladado hacia la cárcel 4, donde por lo menos tengo el contacto libre con los defensores. Situación que no acontece en La Roca, por un lado. Por otro lado, es menester adoptar y dejarlo en claro que la notificación me ha resultado insuficiente. Y no estoy eludiendo, quiero que quede en claro, no se confunda lo que estoy diciendo, sino que tengo una necesidad y una angustia y una ansiedad basta de poder tener acceso a ese link que no se me ha permitido acceder hasta el día de hoy. Hoy, con gratitud y con beneplácito, pude ver a través de la pantalla la diversa actuación probatoria de los diferentes documentos del esfuerzo que ha hecho el señor asambleísta Jorge Peñafiel. Aquella documentación que ha sido puesta en conocimiento a través del link, que sé, hoy de mañana lo supe, de que tenía que concurrir hasta esta comisión y por ello me he preparado a velocidad, es decir, en la vestimenta para poder estar aquí. No lo supe en días anteriores, no lo supe el día jueves, no lo supe el día viernes, no lo supe el día sábado o el domingo. Pues recibo con sorpresa y debo de creer mucho en la lealtad del señor asambleísta Jorge Peñafiel Cedeño en aquellos documentos que se han mencionado a través de la matriz. Aquellos documentos porque dice que se refieren a las actuaciones que ha practicado el Consejo de la Judicatura. Más, eso se refiere a la forma, en lo que tiene que ver con el fondo. Lógica y naturalmente, no puedo tener la capacidad de traspolar al conocimiento. Como se dice, no se puede justificar de que se haya respetado el debido proceso con el solo hecho de notificarme, si no he tenido acceso al conocimiento de esa documentación. Es más, el pedido de juicio político recién llegó a mi conocimiento en físico, que lo estoy teniendo en este momento, el día jueves de la semana anterior. Mientras tanto, lo único que he hecho es leer, porque viernes, sábado y domingo, y hasta hoy de mañana, no he tenido acceso al link. Es decir, que la situación del Estado está limitada y no se me permite observar. Soy quien ha vivido y por lo tanto soy el único que puede dar respuesta a cada una de estas actividades por mi vivencia personal. En respecto a ello, para no dejar insuficiente y dejar anotado de manera frontal y clara de que necesito el tiempo y los medios adecuados que rebasa una situación formal, señora presidenta, señores asambleístas, con la venia de ustedes voy a hacer las siguientes referencias. Están en las notas al pie y es lo que la mente humana puede en ese momento entender y comprender. Caso 1. Incumplimiento de funciones, vulneración del sistema de votación e irregularidades en el proceso de suspensión y destitución del servidor judicial Walter Samno Macías. Es una apreciación de Twitter. Pues, al respecto, debo de mencionar de que las apreciaciones de redes sociales de ninguna manera pueden enfocar o llenar el criterio personal. Al respecto existe una decisión jurisdiccional. Lo puedo decir de memoria, pero señora presidenta, señores asambleístas, no tengo la capacidad operativa de decirles el número de causa, justamente por ese motivo, por lo que no he accedido personalmente al link. En segundo aspecto, que una acción de protección un segundo punto, acerca de la supuesta acción de protección en la cual ha reivindicado los derechos del ex juez nacional hasta ese momento, Walter Macías. Fue conseguida luego de 9 garantías jurisdiccionales que las presentó en diferentes jurisdicciones. Señores asambleístas, sigo en la misma cuestión. Informo de forma, porque de fondo no he tenido el acceso al link
con el cual están mencionando aquello. Debo de indicar de que con la suspensión practicada en derecho y que respecto de ello existe una sentencia de garantías jurisdiccionales, Fiscalía practicó un primer acto de intimidación. El primer acto de intimidación fue el allanamiento de 12 de mayo a las instalaciones del Consejo de la Judicatura, mencionando por una supuesta obstrucción a la justicia, allanamiento con el cual impidió y obstruye la labor que practica el Consejo de la Judicatura en esas actuaciones disciplinarias contra jueces y juezas en general de primero, segundo nivel y jueces nacionales. Amén de estas cuestiones, el ejercicio de la potestad disciplinaria pertenece exclusivamente al Pleno, al Consejo de la Judicatura, en el caso de jueces nacionales, y es de anotar de que esta no era la única denuncia que tenía el juez Walter Macías, y es lo que alertó la preocupación, pues tenía la denuncia por falsificación de documentos para ocupar el cargo de juez nacional. Tenía la denuncia por recepción de coimas. Tenía también esta denuncia por vulneración a la independencia judicial, que consistió que con carente de jurisdicción y competencia, sin tener la potestad, se autoatribuye la firma de providencias. Pues cuando existe una ingente urgencia y una alerta pública y una alarma social, el Consejo de la Judicatura debe de activarse, así como se activó a la velocidad en los tiempos en que ejercí la presidencia del Consejo de la Judicatura y suspendíamos y destituíamos a los jueces con la urgencia que debía de realizarse y practicarse. Esta actividad fue molesta para el gobierno nacional. Sí, fue molesta para el gobierno nacional, no solamente, y es de anotar también de que es un pretexto. Un pretexto porque se evidenció de que el derecho del acceso a la tutela judicial de todo el pueblo ecuatoriano estaba siendo vulnerado. Estaba siendo vulnerado y así lo estableció una garantía jurisdiccional que hoy pretenden derrocarla. El evento de la suspensión del juez Walter Macías y la futura destitución estuvo en conocimiento del entonces presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela Rodas, quien conocía estos eventos con la señora fiscal general de la Nación, pues mantuvimos de ello varias reuniones. Y a la señora fiscal general del Estado lo único que le interesaba era, decía ella, precautelar sus causas. Cuando existe suficiente normativa, que cuando un juez es suspendido o destituido, pasa a conocimiento de un nuevo juez. Así lo dispone la normativa. Es un problema por el cual debemos de ver y observar de que no le interesaba sino precautelar los jueces, las causas que ella llevaba, es decir, una falta de objetividad. Vamos a hablar de ejemplos en la historia. Recuérdese que allá por el año entre el 2020 al 2022 precisamente, el entonces presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela Rodas, fue suspendido en el ejercicio de sus funciones justo por no dar dinamismo a ciertas actividades en el ejercicio de su potestad y de su jurisdicción y de su competencia. Sí. Y aquella suspensión, ¿por qué no se dijo de que había obstrucción a la justicia? Aquella suspensión no se la calificó como un supuesto delito. Por ello, está en el presente, ventilándose un proceso judicial espurio, ya que primeramente tiene que haber una sentencia jurisdiccional de carácter administrativo que diga que estas actividades han sido dolosas, cosa que no existe y cosa que a la fuerza y contra derecho se ha presentado y planteado contra el compareciente y otros. Pero si los derechos no se respetan, si se violan los procedimientos, ¿qué puede hacer el pobre ciudadano como yo? Simplemente decirles, estoy observando una serie de actuaciones en las cuales, con la notificación, se supone que tengo la suprema iluminación de conocer los contenidos de cada uno de los documentos. Por el caso 2, incumplimiento de funciones de extensión arbitraria de los periodos de los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Hasta la narrativa que menciona el documento es falsa. No daré otro adjetivo, pues las renovaciones que se hicieron en 2012, 2015, también pasó en el año 2018. Estas renovaciones a la Corte Nacional de Justicia se cumplieron acorde a la Constitución. No he leído los documentos, no puedo decir, no he tenido acceso al link, pero la Constitución es clara y no cabe interpretación. Los jueces nacionales serán electos por una sola vez para un periodo de 9 años. Así lo dice también respecto de los conjueces. No dice la Constitución que se ha de elegir jueces de 3, de 6 años, es decir, no establece esto la Carta Magna. Lo digo con experiencia, pues yo fui un conjuez que resultó electo en el año 2018 y cuando sucede la evaluación de la Corte Nacional de Justicia, con la que son removidos varios de ellos, estábamos con toda la inquietud y la buena voluntad de concursar para convertirnos en jueces nacionales, los conjueces que habíamos superado la evaluación. Y no lo hicimos porque consideramos a ese concurso inconstitucional y por ello nos mantuvimos como conjueces.
luego de ese concurso no hay un éxito, es decir, no logran nombrar a todos, cuando la misma Constitución y el Código Orgánico de la Función Judicial establece que se renueva por tercio 7 jueces nacionales, y ante la falta de jueces nacionales, los conjueces son los que reemplazan. Por ello, no se debe de nombrar jamás jueces a periodos parciales para la Corte Nacional de Justicia. Esto no lo digo yo, también lo dijo una sentencia de garantía jurisdiccional, una sentencia constitucional. Hay 2 sentencias, una en la órbita de los periodos, que más allá de cualquier decisión administrativa, indica de que es periodo fijo y que no constituye una expectativa aquel periodo, y que pueden ser separados los jueces nacionales por las causas establecidas en la Constitución y en la ley. Una de ellas, las garantías, hay una de ellas, el procedimiento disciplinario. Y válgase decir aquí que una vez que fue suspendido y destituido el entonces ex juez nacional Walter Macías, teniendo en cola 2 procedimientos adicionales, uno por falsificación de documentos para ocupar el cargo de juez nacional, 2 por coimas, y dígase de paso que la garantía jurisdiccional nunca dijo de que no haya cometido la infracción por la cual se la destituyó, que no se le haya destituido, que no haya sido falsa la cuestión por la cual se le destituyó. Por favor. En aquella virtud, se tiene que el Pleno de la Corte Nacional de Justicia quiere convertirse en impune. Resolvió con carácter general, extendiendo sus funciones, de que aquella infracción, es decir, limitar o impedir la independencia judicial, era una infracción la cual no la cometían los jueces. Eso resolvieron días después. Y con esta querían limpiar aquella situación. Esto me da a entender algo. No habrá entonces en dicha virtud consejo de la judicatura alguno que pueda investigar y sancionar a los jueces nacionales. Pese a que uno luchó por la independencia judicial, a que hay una canción de garantía jurisdiccional, tramaron inexistentes delitos en esto. Y tramaron inexistentes delitos, lo digo de manera frontal y categórica, con lo cual pretendieron anular y han rebajado a la mínima expresión al señorío que representaba la función judicial, y han reemplazado a los jueces nacionales colocando con jueces temporales, pese a que tenían con jueces especializados en el área penal y que lo siguen teniendo, que llegaron por un concurso. Han puesto otros jueces nacionales que emitieron medidas de protección a favor del ex juez nacional Walter Macías, para que el Consejo de la Judicatura no investigue ninguna de sus infracciones. ¿En dónde está eso? En el caso de obstrucción a la justicia. No puedo debatirlo porque no tengo el acceso al medio tecnológico, porque esto lo conozco y más de 45 minutos necesito para seguir inquiriendo hacia los profesionales del derecho. Debo de indicar, señores miembros de esta comisión, no estoy eludiendo, estoy frontal y frontalizando esta situación, pero de lo que conozco del sistema penitenciario en carne propia, en La Roca, el centro penitenciario con el que se lo conoce, donde en mi pabellón, en la fila, soy la única persona procesada y las otras personas cumplen pena, no han logrado anularme, sino al contrario. Aquí estoy, firme, sin deber ni temer nada. Aunque atacan y no me permiten defenderme a plenitud, no me reducen en la capacidad intelectual. Por ello retiré en la sesión anterior el escrito donde uno de mis colaboradores preocupado hablaba de mi situación psicológica. Situación psicológica, claro, que me provoca un estrés profundo, porque no puedo tener el acceso a los documentos. De ello, solo en la cárcel 4 hay un infocentro donde puedo acceder a los documentos con autorización de la directora, pero la directora todavía no ha autorizado en estos cortos días mi acceso al link. Única cosa que solicito para poderlo hacer de manera propia. El caso 3 habla de un presunto incumplimiento de irregularidades dentro del concurso de posición y mérito de selección de juezas y jueces de la Corte Nacional de Justicia. Antes de ello, diré lo siguiente. Años atrás, no solamente hay el caso del doctor Iván Saquicela, que se le aplicó la medida disciplinaria de suspensión por haber retardado el despacho en sus causas de extradición y por lo cual jamás inició un proceso de obstrucción a la justicia. La historia nos va mostrando, sino también hubo el caso de destitución del actual presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia, José Swing. Él fue destituido y nótese, retornó a la Corte Nacional de Justicia a través de las acciones legales contenciosas administrativas y estas acciones contenciosas administrativas no tuvieron jamás repercusión penal. Es decir, al no tener repercusión penal, están en el día de hoy judicializando de manera penal y extremizada. Es decir, estamos viendo la venganza del poder en contra del pueblo. ¿Por qué? Existen casos
como aquellos de la mafia albanesa. El caso de genocidio que nos expide el pueblo ecuatoriano, con el cual pasaba el gobierno de Lenín Moreno, el cual inició y practicó, se presentaron las denuncias en fiscalía y estas no prosperaron. Pero así como empieza con acciones legales y penales en contra de quienes reclamamos, porque yo reclamé una acción de protección que se determinó la vulneración de los derechos del acceso a la tutela judicial de todo el pueblo ecuatoriano y que el Estado debía responder un valor de 250 millones de dólares, el cual no es cuestión de que lo asiente, es cuestión de coordinación y en el tiempo y en el espacio irlo solucionando. Ello preocupó al poder porque en el concurso de jueces nacionales no les di cabida. La misma señora fiscal me escribía el interés que tenía en cooptar espacios en la Corte Nacional de Justicia. Esto consta dentro del proceso de obstrucción a la justicia. Allí está. Posiblemente el entonces presidente de la Corte, Iván Saquicela, también tenía esos intereses, porque habló frontalmente conmigo. Quería la reelección de la Corte Nacional de Justicia. Y lo querían también otros jueces nacionales, porque es su legítimo interés. Y en ello es lo que se basa, lo que veo el incumplimiento de funciones por irregularidades dentro del concurso de oposición y méritos de selección de juezas y jueces de la Corte Nacional de Justicia. ¿Por qué? Por evitar la politización de la justicia, por evitar las cuotas de poder, por enfrentar algo transparente. Pues yo no soy el manufacturador de los procesos, ni siquiera el reglamento lo aprobaron en mi tiempo. Yo fui presidente del Consejo de la Judicatura desde el 15 de febrero del año 2023 hasta el 15 de diciembre del año 2023. Es el tiempo de operación, no es otro. Y en ese tiempo, todos los informes, escuché en la sesión anterior que hizo un relato pormenorizada y perfecto la señora ex vocal Maribel Barreno de aquella documentación, pero debe entenderse de que las áreas técnicas presentan los informes y corresponde al órgano parlamentario aprobar o inaprobar luego de las respectivas explicaciones. Y estas explicaciones, ante verdad, debieron haber sido suficientes. Y se habla de un organismo y de un observatorio. Pues los observatorios y los organismos no oficiales, nacionales o internacionales, dígase de frente, se parecen a los recién nacidos. Los niños cuando recién nacen son muy bonitos para sus propios padres. Pues para ello debía haberse practicado una verdadera auditoría del gobierno. Pues yo también puedo sacar otra organización, otro observatorio y decir que todo es perfecto. Es decir, lejos de los pareceres. Para ello se armó el Estado, para estas cuestiones. Dicha práctica de concurso de merecimientos y oposición, que no puedo rebatir en este momento de manera puntual porque no he tenido el acceso puntual al link y no rehuyo por ello, solamente pido los medios necesarios, ha sido practicada conforme a derecho. No tuve jamás ningún interés. Se habla de la expresidenta de la SUAY. Escuché mientras estaba aquí en la sesión, la doctora Vallejo. No cargó los documentos. ¿Cómo quería puntuar? Se la reconozco como buena magistrada, una magistrada de antigüedad, pero si es tal cual ustedes para ser asambleístas, si no suben los documentos de manera adecuada en esa inscripción, les descalifica el Tribunal Contencioso Electoral. En la misma virtud es lo que ha sucedido aquí. El incumplimiento de funciones respecto de una jueza provincial, Seña Solanda Vera Ceballos, por no haberla destituido porque hay un error inexcusable de un organismo jurisdiccional de carácter contencioso electoral. Las declaratorias de error inexcusable son el fundamento para proceder a destituir previo un sumario administrativo. Este sumario administrativo lo practica el órgano competente, la Dirección Provincial de Pichincha. Ya lo explicó también la doctora Maribel Barreno. Y ello habría que indagar si ellos han entregado tal información de manera adecuada. Señorita presidenta, honorables legisladores de esta noble comisión. Hace 2 meses y medio aproximadamente, luego de estar en la cárcel 4, fui llevado abruptamente un día a las 4 de la madrugada hacia la ciudad de Guayaquil, al centro penitenciario de La Roca, donde he permanecido en una celda en oscuridad. No me estoy victimizando, que quede claro. Mi afán de leer documentos, de leer libros, de leer aunque sea los folletos que ahí existía, porque hay la salida solamente cada 2 días, 20 minutos, bajó notablemente mi visión. Les agradezco de que aunque sea por estas diligencias haya podido llegar a un lugar en ambiente de luz. He mandado a realizar recién mis lentes para poder tener una lectura clara. Mientras estoy revisando este documento tengo que hacerlo con una distancia. Visibilidad que la tenía de manera clara, ya que la celda en La Roca es absolutamente opaca. Puedo leer parado, pero con distancia hacia las cosas. No entiendo cómo puede permitirse que una persona procesada, y digámoslo así, soy inocente porque no existe una sentencia ejecutoriada, procesada por delitos de papeles, está en medio de condenados por delitos de sangre.
y siendo procesado, es la estigma que me ha mandado hacia allá. Quiero recibir una instrucción de ustedes, porque la semana anterior, tal vez porque se salió, le ganaron los impulsos al señor asambleísta Jorge Peñafiel Cedeño fuera de la sesión, me llamó criminal. Eso, dicen los juristas, puede llegar a constituir delito de odio. En el sentir máximo, levanto mi dignidad con fuerza y con presencia. Al levantar mi dignidad con fuerza y presencia, no estoy en igualdad de condiciones para poderlo decir lo que significa esa voz desde la profundidad del alma. Cada cual da lo que tiene y ha demostrado lo que tiene la persona que profirió aquella expresión. Solicito instrucción a los señores asambleístas de cuál debe ser mi comportamiento y respuesta frente a aquella clase de epítetos. Segunda petición. Solicito comedidamente... Doctor Terán, un minutito, por cerrando. favor. No hay un tema de tiempo. Únicamente por el tema procesal, yo había indicado que no se puede hacer ningún tipo de pregunta, respuesta o careo o señalamiento entre el proponente y el enjuiciado. En este momento procesal, usted está contraviniendo la prueba presentada por parte del asambleísta Peñafiel. Todo aquello que usted quiera decir lo va a decir libremente en la audiencia final de alegatos, donde va a tener 3 horas para poder decir este tipo de cosas que no tienen que ver con la actuación de prueba. Usted es abogado, usted lo conoce de manera clara. Ahora usted está contradiciendo la prueba documental. Aún así, nosotros lo hemos escuchado para poder entender, porque definitivamente la condición en su caso es distinta a la de otros enjuiciados, y usted ha hecho algunos señalamientos respecto a la luz, respecto a la dificultad de tener acceso a los documentos. Le hemos escuchado como asambleístas, porque eso siempre hemos hecho en esta comisión, tratar de escuchar al máximo. Sin embargo, quiero que me entienda, yo no le puedo permitir ningún señalamiento ante alguna actuación del asambleísta Peñafiel. Usted tendrá sus 3 horas para hacerlo. Le escuchamos, continuemos. Muchísimas gracias por encauzarme. Y luego presento mis respectivas excusas y me disculpo ante usted, señor asambleísta Jorge Peñafiel. Bien, Tengo que abonar previo a mis solicitudes finales en la observación de los elementos probatorios. ¿este procesamiento del juicio político responde a un orden planificado? Me parece que sí. Las coincidencias, he oído a muchos comunicadores sociales en la vida que aprendí de las relaciones públicas, no existen. Pues el 14 de diciembre fui privado de la libertad con una orden de comparecencia al juez y para amanecer 15, y ese día es que se presenta este pedido de juicio político. Estamos coincidiendo con la audiencia evaluatoria y preparatoria del juicio de un caso de obstrucción a la justicia que es parte de este juicio político. Mis peticiones, señora presidenta, para llevar a esto, los asambleístas de esta comisión verán si es pertinente o no. Mi petición es la siguiente: que se disponga al SNAI, de que me permita el acceso al medio computacional, estrictamente al link que corresponde esta causa, para poder revisar la información y poder por lo menos presentar el ejercicio de prueba nueva y poder rebatir con la dignidad que se merece ser rebatido el señor asambleísta Jorge Peñafiel. Además he presentado un escrito con el máximo de los respetos, también ha sido instruido el escrito en la medida que me han podido comprender mis interlocutores. Dígase de paso, mi padre es una persona de 70 años, está asistiéndome como abogado, mi esposa, mi hija. Es decir, no tengo un equipo profesional más que 2 o 3 amigos, ya que luego de esto la situación es compleja, pero no me quejo y estoy aquí enfrentando, y por ello es que solicito comedidamente que, en la gracia de la virtud de lo que considere la comisión, se suspenda para igualar el paso. He comentado que estoy jueves, viernes, sábado y domingo en una completa pasividad. Para mí no ha transcurrido un solo minuto lo que ustedes ha transcurrido 4 días. Yo solo necesitaría parte de esos 4 días para hacer la respuesta adecuada, pero si me dan el acceso al link. Porque caso contrario es como subirnos en un ring y ver a 2 boxeadores cuando el uno baja los brazos y el otro boxea. No tiene nada de sentido. Esa carencia y esa carestía de sentido cesen ya. Señorita presidenta, cada semana estoy poniendo información adicional a los organismos internacionales. Posiblemente por esa presión que inyecto será un caso veloz. Muchísimas gracias. Mil disculpas si en algo me he excedido. Solicito tome en cuenta mis peticiones.